Los 50 datos curiosos de los Reyes Magos. Número 50. Primera mención escrita. La primera mención escrita de la visita de los magos al niño Jesús aparece en el Evangelio de Mateo, un texto del Nuevo Testamento que forma parte del canon bíblico cristiano. Esta fuente, redactada probablemente entre finales del siglo I después de Cristo y principios del siglo II, es el único evangelio canónico que menciona específicamente a estos visitantes misteriosos. Mateo no brinda detalles exhaustivos sobre su procedencia ni su estatus exacto, pero su mención establece el cimiento literario y teológico de una tradición que se desarrollaría ampliamente en la historia del cristianismo. La narración describe a unos magos que llegan desde el oriente siguiendo una estrella, ofreciendo regalos simbólicos, oro, incienso y mirra, al recién nacido considerado rey de los judíos. La importancia de esta primera referencia escrita radica en su carácter fundacional. A partir de ella, se tejerían múltiples interpretaciones, leyendas y doctrinas que con el tiempo enriquecerían la iconografía, la liturgia y la cultura popular en torno a los Reyes Magos. Ya desde este primer testimonio textual, se perciben motivos astrológicos y simbólicos asociados a la figura de estos enigmáticos sabios, quienes se convierten en un puente entre el mundo religioso, la astronomía y las expectativas mesiánicas de los primeros cristianos. La narración mateana, con su brevedad y misterio, fue la semilla de una tradición posterior que buscó, a lo largo de los siglos, llenar los vacíos con nuevas historias y explicaciones. Número 49. Origen del número 3. El número 3 asociado a los Reyes Magos no procede de la narración original del Evangelio de Mateo, que no especifica cuántos sabios visitaron a Jesús. La cifra de 3 se fue consolidando con el tiempo, influida por la referencia a los 3 obsequios, oro, incienso y mirra, que sugerían el simbolismo de un visitante por cada regalo. Esta asociación se fortaleció en la tradición cristiana de los siglos posteriores, particularmente en la Edad Media, cuando el arte, la teología y la cultura popular buscaron una mayor claridad narrativa y visual. Representar 3 magos resultaba más equilibrado y armónico, dotando a la escena de una composición estética y simbólica ordenada. La difusión del número 3 se vio reforzada por la naturaleza simbólica del triple don, el cual se interpretaba de múltiples maneras. El oro representaba la realeza de Cristo, el incienso su divinidad y la mirra su humanidad sufriente. Este simbolismo trinitario, asociado también a la Santísima Trinidad, encajaba perfectamente con las concepciones doctrinales cristianas, haciendo que la presencia de 3 magos resultara teológicamente elocuente. Con el tiempo, esta convención numérica se consolidó hasta el punto de que la mayoría de las representaciones artísticas, relatos y tradiciones populares han asumido como canónico el grupo formado por 3 sabios. Número 48. Primeras traducciones antiguas. Las primeras traducciones del Evangelio de Mateo, desde el griego original hacia idiomas como el siríaco, el copto y el latín, difundieron el relato de los magos a diversos contextos culturales y geográficos. Estas versiones tempranas, muchas de ellas realizadas entre los siglos II y IV, llevaron la historia a comunidades de Oriente Próximo, Egipto y Europa, facilitando que el relato fuese comprendido, interpretado y adaptado a una amplia variedad de tradiciones. En ninguna de estas traducciones se impuso un número concreto de magos de manera definitiva, pero su labor contribuyó a diseminar la semilla del relato a distintos ámbitos culturales. En estas tempranas traducciones, la palabra griega, magos, se mantuvo con cierta ambigüedad, pues no existía un equivalente exacto en las lenguas receptoras. Así,
Se les interpretó como sabios, astrólogos, sacerdotes o estudiosos del firmamento, dependiendo de la región y el contexto social. Estas primeras versiones lingüísticas no solo permitieron el acceso al relato bíblico, sino que también dejaron espacio a la multiplicidad de interpretaciones que, con el tiempo, darían forma a la identidad visual y simbólica de los magos en el arte, la liturgia y la conciencia colectiva de distintas comunidades cristianas. Número 47. Primera iconografía conocida. Las primeras representaciones visuales conocidas de los magos aparecieron en el arte cristiano de los primeros siglos, particularmente en sarcófagos, frescos y otros objetos decorativos en las catacumbas de Roma. Estas imágenes tempranas, que datan ya del siglo III o IV, muestran a los visitantes orientales acercándose al niño Jesús y a su madre María, a menudo acompañados por la estrella que los guió. Si bien los detalles son a menudo esquemáticos, estas pinturas y relieves establecen una iconografía básica que se desarrollaría con mayor riqueza en épocas posteriores. En estos testimonios iniciales, la representación no establecía el número definitivo de magos, ni mostraba el aspecto individualizado que después se volvería común. Más bien, se trataba de una escena simbólica que afirmaba la manifestación de Cristo a las naciones del mundo, con los magos como emblema de la universalidad del mensaje cristiano. Estos primeros ejemplos plásticos sentaron las bases para el refinamiento posterior del tema, el cual con el tiempo incorporaría vestimentas más elaboradas, expresiones faciales distintas y atributos personales que facilitarían la individualización de cada uno de los sabios. Número 46. Aparición de nombres específicos. Los nombres con los que hoy se conoce a los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, no aparecen en el Evangelio de Mateo ni en otras fuentes cristianas primitivas. Fue a partir de textos apócrifos y tradiciones populares de los siglos V al VIII cuando comenzaron a fijarse denominaciones concretas para estos visitantes. Este proceso se vio impulsado por el deseo de dotar a los magos de identidades más humanas y cercanas, otorgándoles características individuales que enriquecieran el relato y facilitaran su difusión a través de la predicación, el arte y la devoción popular. La fijación de los nombres no fue inmediata ni universal, ya que en distintas regiones se usaron variantes e incluso otros apelativos. Sin embargo, para la época medieval en Occidente, Melchor, Gaspar y Baltasar se impusieron como los nombres más aceptados y reproducidos. Esta atribución nominal permitió una mayor personalización en las representaciones artísticas, donde cada rey mago podía ser identificado con rasgos faciales, vestimentas, edades y orígenes étnicos diferentes, reforzando así la idea de la universalidad del mensaje cristiano y la diversidad de las naciones que acudían a adorar a Jesús. Número 45. Variación en nombres según regiones. En los primeros siglos del cristianismo, antes de que los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar se consolidaran, existieron otras denominaciones y variantes regionales para los magos. En ciertas tradiciones orientales y en algunas comunidades cristianas tempranas, se han encontrado referencias a sabios cuyos nombres difieren significativamente de los empleados en el occidente latino. Algunos relatos siriacos, etíopes o armenios mencionan a estos visitantes con apelativos propios, reflejando la diversidad cultural y la adaptación local del relato bíblico. Esta multiplicidad de nombres es un testimonio de la plasticidad de la tradición cristiana y de cómo la narrativa de los magos se fue integrando en las distintas realidades lingüísticas y culturales. Al no existir un dogma estricto sobre los nombres, cada región podía incorporar a los sabios elementos de su propia identidad, enriqueciendo así el mosaico de interpretaciones. Sin embargo, con la expansión de la cristiandad latina y la consolidación de las tradiciones medievales,
La tríada compuesta por Melchor, Gaspar y Baltasar se volvió la versión estándar, eclipsando en gran medida la riqueza nominal que floreció en las primeras etapas del cristianismo. Número 44. Representación en mosaicos tempranos. La representación de los magos en mosaicos cristianos de la antigüedad tardía, particularmente en iglesias de Oriente Próximo, el norte de África e Italia, contribuyó a fijar ciertos elementos visuales y simbólicos. Un ejemplo notable se encuentra en el famoso mosaico del siglo VI en la Basílica de San Apolinar Nuovo, en Rávena, donde los magos aparecen ataviados con ropajes lujosos y tocados orientales, portando obsequios y avanzando hacia María y el niño. Estos mosaicos, con su brillante paleta de colores y su detallado trabajo, transmitían la idea de que los sabios eran portadores de prestigio y exotismo. El empleo del mosaico, una técnica duradera y costosa, indica el interés de las primeras comunidades cristianas en inmortalizar la escena de la Epifanía. La imagen de los magos en mosaicos antiguos no solo encarnaba un mensaje teológico, la universalidad de la salvación, sino que además reflejaba la fascinación por el Oriente y sus riquezas, consolidando la percepción de que estos visitantes poseían un estatus elevado y provenían de tierras lejanas. Esta iconografía temprana servirá de modelo para muchas obras posteriores, preservando la escena como un episodio central del ciclo de la vida de Cristo. Número 43. Cantidad variable en tradiciones orientales. Mientras que la tradición occidental terminaría estableciendo el número de magos en 3, las tradiciones cristianas orientales fueron más flexibles en este aspecto. En algunos textos siríacos, coptos o etíopes, se mencionan a 2, 4 o incluso 12 magos, reflejando la ausencia de un consenso primitivo y la apertura a distintas interpretaciones. Esta variabilidad responde, en parte, a la influencia de distintos contextos culturales y de las formas en que la historia bíblica se entrelazaba con mitos locales, prácticas devocionales y relatos paralelos. La multiplicidad de figuras en estas tradiciones orientales sugiere que, más allá del detalle numérico, lo que realmente importaba era el significado profundo de su presencia. La llegada de sabios de diversas tierras simbolizaba la expansión universal del mensaje de Cristo. Al no existir un canon cerrado respecto a la cantidad exacta, las comunidades orientales podían adaptar la historia a sus propias circunstancias, incorporando el relato a su liturgia y expresiones artísticas de forma más libre, sin la estricta normatividad que se consolidaría más tarde en la cristiandad occidental. Número 42. Uso del término magos. La palabra magos, utilizada en el Evangelio de Mateo, proviene del término griego magos, que en la antigüedad tenía múltiples significados. Originalmente, designaba a miembros de una casta sacerdotal persa experta en astrología, interpretación de sueños y rituales sagrados. Con el paso del tiempo, el vocablo adquirió connotaciones más amplias, refiriéndose a hombres sabios, intérpretes de presagios o astrónomos. La elección de Mateo al emplear esta palabra sugiere la intención de presentar a los visitantes como figuras dotadas de un conocimiento especial, capaz de reconocer la importancia del nacimiento de Jesús por señales cósmicas. El uso del término magos separa a estos personajes de simples pastores o viajeros comunes. Su identidad como hombres sabios y dotados de una elevada comprensión del orden celestial otorgó al relato un aire de misterio y prestigio. Esta elección lingüística, lejos de ser inocua, marcó el rumbo de la tradición posterior, que a lo largo de los siglos fue enriqueciendo la figura de los magos con atributos de nobleza, riqueza y sabiduría, convirtiéndolos en emblemas de la búsqueda humana de lo sagrado y de la revelación divina en el seno de la historia.
Número 41. Representaciones en frescos. A partir del arte paleocristiano y durante la Edad Media, las representaciones de los magos en frescos murales de iglesias y capillas contribuyeron a difundir su imagen en la experiencia religiosa cotidiana. En muchas iglesias románicas y góticas, los frescos que decoraban las naves y ábsides incluían la escena de la adoración de los magos, por su relevancia litúrgica y simbólica. Estas representaciones resaltaban la importancia de la Epifanía como manifestación de Cristo a todas las naciones, convirtiendo el espacio sagrado en un libro visual para los fieles que, en su mayoría, eran analfabetos. El uso del fresco, con sus colores suaves y duraderos, reflejaba una intención didáctica. La iconografía de los magos ofrecía no solo la narración bíblica, sino también la idea de un mundo cristiano universalizado bajo la figura de Jesús. Además, los frescos permitían incorporar detalles culturales y estilísticos locales, de modo que, aunque la escena mantenía su esencia, podía variar en ropajes, paisajes y expresiones. Estas imágenes fueron claves para consolidar la presencia de los magos en la memoria colectiva, reforzando sus atributos como símbolos de sabiduría, nobleza y reconocimiento de la divinidad encarnada. Número 40. Adopción del título de reyes. Aunque el Evangelio de Mateo nunca califica a los magos como reyes, con el tiempo la tradición cristiana empezó a atribuirles este rango. Esta transformación tuvo lugar entre los siglos IV y VIII, impulsada por la necesidad de ennoblecer aún más su figura y establecer un paralelismo con las profecías del Antiguo Testamento, que auguraban la llegada de soberanos extranjeros para rendir homenaje al Mesías. Al convertirlos en reyes, la iconografía y la predicación transmitían con mayor fuerza la idea de que todas las autoridades terrenales debían someterse a la soberanía espiritual de Cristo. La adopción del título real potenció el aspecto simbólico del relato. Los magos ya no eran solo sabios o astrólogos, sino también monarcas capaces de entregar sus coronas ante el niño Jesús, reconociéndolo como un rey supremo. Esta transformación influyó en el arte, donde empezaron a aparecer coronas y vestimentas regias, y en la tradición oral y escrita, que reforzaba el prestigio y la universalidad del homenaje. La imagen de los magos como reyes se consolidaría definitivamente en la Edad Media, ejerciendo una influencia profunda en el imaginario cristiano. Número 39. Influencia en el arte medieval. La figura de los Reyes Magos ejerció una notable influencia en el arte medieval, especialmente en la escultura, los vitrales, las miniaturas y los retablos. Su presencia era frecuente en grandes ciclos iconográficos de la vida de Cristo, donde la Epifanía se consideraba uno de los episodios más significativos. Al representarlos con riquezas y atuendos exóticos, los artistas medievales no solo atraían visualmente a los fieles, sino que ilustraban un mensaje espiritual. El nacimiento de Jesús era un acontecimiento universal, reconocido y venerado más allá de las fronteras culturales y políticas de la cristiandad. Esta influencia se extendía también a la decoración de manuscritos iluminados, en los que los Reyes Magos aparecían con gran detalle, a menudo acompañados por inscripciones y glosas que reforzaban su significado teológico. A medida que el arte medieval buscaba enseñar a través de imágenes, la escena de la adoración de los magos resultaba especialmente útil para transmitir el mensaje de la revelación de Cristo a todas las naciones. Así, la influencia de su figura se sintió tanto en el ámbito arquitectónico como pictórico, imprimiendo en cada manifestación artística el eco de su viaje sagrado. Número 38. Primeras reliquias asociadas. La devoción hacia los Reyes Magos dio lugar a la aparición de reliquias supuestamente relacionadas con ellos. Ya desde la Alta Edad Media,
circulaban historias sobre fragmentos óseos, objetos personales o vestigios asociados a los sabios que visitaron a Jesús. Estas reliquias, cuyo origen no siempre era verificable, gozaban de gran veneración, pues se consideraba que ofrecían un nexo físico con la narrativa bíblica y el acontecimiento sagrado de la Epifanía. Capillas, monasterios e iglesias que decían custodiar tales reliquias se convirtieron en lugares de peregrinación, alimentando el fervor popular. La presencia de reliquias asociadas a los Reyes Magos no solo consolidaba su importancia en la religiosidad medieval, sino que también daba pie a la creación de nuevas leyendas y narraciones sobre el destino que habrían tenido estos personajes tras su visita a Belén. La veneración de estas reliquias, reales o apócrifas, servía además como vehículo para reforzar la autoridad de ciertas iglesias o regiones, afianzando su prestigio y atrayendo a fieles de lugares distantes, quienes buscaban un contacto más cercano con el misterio de la manifestación divina. Número 37. Traslado de supuestas reliquias. Durante la Edad Media, supuestas reliquias de los Reyes Magos experimentaron traslados entre diferentes centros de culto, a menudo motivados por las disputas políticas, el interés en incrementar el prestigio de una ciudad o la expansión de la devoción. Una de las historias más célebres involucra el desplazamiento de estas reliquias desde Milán hacia Colonia, en el siglo XII, cuando el emperador Federico I Barbarroja las entregó al arzobispo de la ciudad alemana. Este traslado no solo generó una importante oleada de peregrinaciones hacia Colonia, sino que también elevó su estatus espiritual y cultural dentro de Europa. Estas migraciones de reliquias reflejan el contexto político y religioso de la época, en el que las reliquias funcionaban como activos simbólicos de enorme valor. Sus movimientos no estaban exentos de polémica, pues a menudo eran causa de tensiones entre ciudades rivales o entre poder secular y religioso. El hecho de que las reliquias atribuidas a los Reyes Magos tuvieran una fama tan extendida demuestra la magnitud de su influencia en la religiosidad medieval, pues garantizaban a quien las poseía un lugar destacado en el mapa espiritual de la cristiandad. Número 36. Relicario de la Catedral de Colonia. El relicario de los Reyes Magos en la Catedral de Colonia es uno de los más célebres y lujosos santuarios del arte medieval. Se trata de un gran cofre dorado, ricamente adornado con filigranas, relieves y piedras preciosas, realizado entre los siglos XII y XIII por orfebres altamente calificados. Este relicario se convirtió en el símbolo principal del prestigio religioso de la catedral y de la ciudad, que pasó a ser un centro de peregrinación de primer orden en Europa. La riqueza y el esplendor del relicario reflejan la importancia que las reliquias asociadas a los Reyes Magos habían alcanzado en la imaginación cristiana. Más allá de la autenticidad histórica de los huesos que contenía, el relicario era una obra de arte excepcional que inspiraba reverencia y admiración. Su presencia fomentó la llegada de peregrinos, la construcción de infraestructuras y el desarrollo económico local, además de consolidar el culto a los magos como intermediarios entre los fieles y el misterio divino. Así, este relicario se convirtió en un emblema concreto y palpable de la herencia religiosa y cultural que los Reyes Magos habían dejado en la cristiandad medieval. Número 35. Menciones en textos latinos tempranos. En los primeros textos latinos que comentaban el Evangelio de Mateo, como los escritos de padres de la Iglesia y autores cristianos de los siglos II al IV, se encuentran ya reflexiones sobre la identidad y el significado de los magos. Aunque estos primeros autores no fijaran sus nombres ni su número, sí resaltaban la importancia de su visita como confirmación profética del mesianismo de Jesús. Escritores como Tertuliano o San Jerónimo reflexionaron sobre el trasfondo cultural y religioso de los magos,
entendiéndolos como una señal inequívoca de la universalidad del mensaje cristiano. Estas menciones tempranas en la literatura latina cristiana fueron el germen de interpretaciones posteriores más complejas. Con el tiempo, las especulaciones sobre el origen geográfico de los magos, su rol astrológico y su estatus social se fueron enriqueciendo, generando un entramado narrativo que florecería durante la Edad Media. Aún así, ya en estas primeras fuentes escritas se reconocía el valor simbólico de la visita. La adoración de los sabios del Oriente subrayaba que Cristo no era solo el Rey de los judíos, sino el Señor de todas las naciones. Número 34. Ausencia en otros evangelios. La historia de los magos no se menciona en los otros evangelios canónicos, Marcos, Lucas y Juan, lo que hace que su aparición en Mateo sea única y significativa. Esta exclusividad literaria ha generado interrogantes e interpretaciones desde la antigüedad. Algunos comentaristas consideraron que Mateo incluyó este episodio para resaltar la dimensión universal de la salvación, mientras que otros vieron en ello una forma de conectar las profecías veterotestamentarias con el reconocimiento de Cristo por parte de sabios extranjeros. La ausencia de la narración en el resto del canon impulsó la curiosidad y el ingenio de teólogos, comentaristas y artistas, que buscaron compensar el silencio de otros textos sagrados con explicaciones y relatos complementarios. De esta necesidad surgieron tradiciones populares, textos apócrifos y numerosas interpretaciones que no hicieron sino acrecentar el interés por la figura de los magos. Así, la no mención en los otros evangelios aumentó el halo de misterio alrededor de estos personajes, convirtiéndolos en un tema inagotable de estudio, representación y veneración. Número 33. Textos apócrifos. La carencia de información en el Evangelio de Mateo acerca del origen, el número, el nombre y otros detalles de los magos motivó la aparición de textos apócrifos que buscaban llenar estos vacíos. Obras como el Evangelio del Pseudo Mateo o el Evangelio armenio de la infancia, entre otros, introdujeron relatos más detallados, a menudo fantásticos, sobre los orígenes de los sabios, sus viajes y las pruebas que encontraron en el camino. Aunque no forman parte del canon bíblico, estos textos influyeron en las creencias populares y en la iconografía, ofreciendo material narrativo a artistas y predicadores. A través de los apócrifos, los magos adquirieron historias personales y motivaciones que los evangelios oficiales no mencionaban, incrementando su humanidad y complejidad. Estos relatos, si bien carentes de reconocimiento eclesiástico, reflejan el anhelo de las comunidades cristianas por comprender mejor el misterio de la Epifanía y enriquecer la devoción en torno a estos personajes. La diversidad de relatos apócrifos acerca de los magos evidencia la fascinación y el impacto que su breve mención evangélica generó en la imaginación religiosa de los primeros siglos cristianos. Número 32. Diversidad en la iconografía románica. La época del románico, entre los siglos VI y XII, se caracterizó por una gran diversidad en la representación de los magos. Tanto en la escultura de capiteles, pórticos y capiteles de claustros, como en las miniaturas de manuscritos litúrgicos, la adoración de los magos se convertía en una escena recurrente, interpretada con variaciones regionales y estilísticas. El románico, con su estilo más simbólico y menos naturalista que el gótico posterior, podía mostrar a los magos con ropas orientales estilizadas, coronas simples y gestos solemnes. En esta variedad iconográfica, a veces se representaba a los magos con edades distintas, simbolizando las diferentes etapas de la vida, o con rasgos étnicos diferenciados, anticipando la tradición que más tarde haría de uno de ellos representante del continente africano. Este abanico de posibilidades plásticas manifiesta la riqueza interpretativa del periodo,
en el que la escena de la Epifanía no solo era un pasaje bíblico, sino un lienzo abierto a matices locales, influencias culturales e innovaciones artísticas, reforzando la importancia del episodio como símbolo de unión y reconocimiento universal. Número 31. Introducción del aspecto juvenil y senil. Con el correr del tiempo, la iconografía medieval comenzó a presentar a los magos con edades diferenciadas, mostrando a uno de ellos como anciano, a otro en la madurez y a un tercero en la juventud. Esta progresión etaria simbolizaba el transcurso de la vida humana y la universalidad de la redención de Cristo, que alcanzaba a todas las generaciones. Así, la adoración de los magos no solo reunía a visitantes de tierras lejanas, sino también a representantes de diferentes etapas de la existencia, subrayando la magnitud de la revelación divina. La introducción de este rasgo visual dio mayor profundidad a las representaciones artísticas, enriqueciendo la narración con un mensaje adicional. La verdad de la encarnación y el reconocimiento de Jesús como Rey y Mesías no estaba limitada a un solo pueblo, una sola cultura o una sola época de la vida. Al contemplar a los magos de distintas edades, los fieles podían identificarse con ellos, comprendiendo que la fe y la devoción tenían cabida a lo largo de todo el ciclo humano, reflejando la amplitud e inclusividad del mensaje cristiano. Número 30. Representaciones renacentistas. Durante el Renacimiento, la escena de la adoración de los magos se renovó con el auge del humanismo y el resurgir del interés por la antigüedad clásica. Artistas como Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci y Albrecht Dürer reinterpretaron el episodio bíblico dotándolo de un mayor realismo, atención al detalle y uso de la perspectiva. En estas composiciones, los reyes aparecen con atuendos suntuosos que reflejan el refinamiento de la época, mientras el entorno suele mostrarse en ruinas o integrado con arquitecturas clásicas, simbolizando la transición entre el paganismo y el cristianismo. Al introducir elementos humanos y naturales cuidadosamente estudiados, los pintores realzaban la dimensión terrenal y emotiva del encuentro entre los magos y la Sagrada Familia. La pasión por el estudio anatómico y el modelado de los cuerpos enriqueció la presentación de los personajes, tornando sus expresiones y gestos más expresivos. Con ello, el acto de adoración se tornaba un momento solemne y cargado de misticismo, a la vez que se integraban detalles de la vida cotidiana de la época. El arte renacentista profundizó, así, en la fusión de la devoción religiosa y la búsqueda de la belleza ideal, transformando las imágenes de los Reyes Magos en iconos de sofisticación y piedad. Número 29. Influencia en manuscritos iluminados. Los manuscritos iluminados fueron un vehículo privilegiado para la difusión de la iconografía de los Reyes Magos durante la Alta y Baja Edad Media. En códices litúrgicos, devocionarios y libros de coro, los escribas y miniaturistas plasmaban con gran detalle la adoración de los magos, aprovechando el espacio de las letras capitulares y los márgenes para representar a los sabios acercándose al niño Jesús. Estos libros, a menudo en manos de comunidades monásticas o nobles, otorgaban prestigio a sus poseedores y servían como herramientas de formación religiosa. Las miniaturas dedicadas a la historia de la Epifanía solían incluir detalles exquisitos, filigranas doradas, fondos de color intenso y delicados rasgos faciales en cada personaje. Los regalos, oro, incienso y mirra, se mostraban con gran refinamiento, reflejando la suntuosidad que se les atribuía. Así, los manuscritos iluminados se convertían en objetos de arte y devoción, acercando a sus lectores a la escena bíblica con un halo de esplendor y solemnidad que respondía al deseo de ensalzar la importancia de los Reyes Magos en la narrativa cristiana. Número 28.
Escenas en capiteles y pórticos. En la escultura románica y gótica de los capiteles de claustros y en los pórticos de iglesias, la historia de los magos se representaba de forma narrativa, permitiendo a los fieles leer la escena en piedra. Tallados con minuciosidad, los capiteles podían mostrar episodios separados, como el viaje de los sabios siguiendo la estrella y su llegada a Belén. De igual manera, los pórticos, que generalmente albergaban un conjunto de imágenes sobre la vida de Cristo, destacaban la Epifanía como uno de los momentos cumbre de la fe cristiana. Estos relieves ofrecían además la posibilidad de integrar motivos vegetales, animales e incluso arquitectónicos, generando composiciones muy imaginativas. Los rostros de los magos y sus vestimentas se cuidaban en los detalles, y los gestos de reverencia ante María y el niño subrayaban el carácter sagrado de la escena. La escultura monumental, por su accesibilidad a todos los feligreses, tuvo un papel decisivo en cimentar la memoria colectiva de la visita de los reyes y su relevancia como testimonio de la aceptación universal de Cristo. Número 27. Variación en el orden de los magos. Aunque en la tradición posterior suele prevalecer un orden estable para la sucesión de Melchor, Gaspar y Baltasar, durante los primeros siglos de representaciones artísticas no existía una jerarquía o secuencia fija. En algunas obras, Melchor podía aparecer en primer plano presentando su ofrenda, mientras que en otras era Gaspar quien se colocaba en la posición más prominente. Esta variación en el orden, tanto en frescos como en relieves y pinturas, respondía a preferencias regionales o a la intención personal del artista. A medida que la tradición se consolidó, las convenciones iconográficas fueron estableciendo no solo los nombres y rasgos físicos de cada rey, sino también su posición en la escena. Con el tiempo, se asoció a Melchor con la ofrenda de oro y una vejez venerable, a Gaspar con el incienso y una edad intermedia, y a Baltasar con la mirra y una apariencia más joven o de rasgos africanos. Sin embargo, las variaciones previas evidencian la libertad inicial que tuvieron los artistas para plasmar su propia visión de la Epifanía. Número 26. Referencias en himnos antiguos. Varios himnos litúrgicos de la antigüedad y la Edad Media incluyen referencias a la visita de los magos como un evento trascendente que confirma la divinidad de Cristo. Estas composiciones poéticas, escritas en latín y en lenguas vernáculas, se interpretaban durante la fiesta de la Epifanía o en celebraciones relacionadas con el ciclo navideño. A través de un lenguaje metafórico y solemne, los himnos evocaban la guía de la estrella, el largo viaje de los sabios y sus costosos presentes como símbolos de la realeza, divinidad y pasión de Jesús. El canto litúrgico funcionaba como medio para transmitir doctrinas y narraciones bíblicas a un público mayoritariamente analfabeto. Así, la musicalización de estos textos reforzaba el carácter sagrado del acontecimiento y contribuía a la vida devocional de las comunidades cristianas. Los himnos antiguos, al igual que las representaciones artísticas, reflejaban la valoración de los Reyes Magos como testigos privilegiados del nacimiento, recordando a los fieles la universalidad del mensaje de salvación anunciado por la estrella en Belén. Número 25. Inclusión en artes decorativas. Además de las expresiones más conocidas en pintura, escultura y manuscritos, la imagen de los Reyes Magos se integró en las artes decorativas a través de objetos cotidianos y lujosos. Cofres, retablos portátiles, marfiles tallados y piezas de orfebrería frecuentemente exhibían escenas de la Epifanía como motivo central o secundario. Estas obras, algunas destinadas a la nobleza y otras al culto litúrgico, atestiguan la importancia que se concedía a la adoración de los magos, símbolo de la adoración universal a Cristo.
La elección de motivos relacionados con los Reyes Magos en objetos de uso personal o ceremonial reafirmaba la piedad y el prestigio de sus propietarios, quienes se identificaban con la devoción y la nobleza de estos personajes bíblicos. Al ver reproducida la escena en diversas manifestaciones artesanales, la historia de la Epifanía se fijaba no solo en la mente colectiva, sino también en el entramado cultural de la vida cotidiana, confirmando el arraigo y la admiración que suscitaron los magos del Oriente. Número 24. Adopción en el arte gótico. Con la llegada del arte gótico, la representación de los Reyes Magos adquirió un tono más estilizado y al mismo tiempo más narrativo. La verticalidad y el dinamismo de las catedrales góticas se reflejaban en los pórticos, vitrales y retablos en los que la Epifanía ocupaba un lugar destacado. La búsqueda de una mayor expresividad llevó a enfatizar los gestos y la interacción entre los reyes y la Sagrada Familia, dotando a la escena de un carácter dramático y emotivo. En este periodo, la elaboración de retablos policromados permitió plasmar con detalle los atuendos reales, las coronas y los obsequios. Los talleres góticos, al mezclar influencias locales con nuevos impulsos artísticos, desarrollaron una iconografía que podía alternar entre la fantasía decorativa y la fusión de motivos orientales y europeos. Así, la adoración de los magos se transformó en una escena de profundo esplendor, síntesis del mensaje religioso y la estética refinada que caracterizó al arte gótico. Número 23. Aparición en vidrieras medievales. El uso de vidrieras en las iglesias góticas transformó la manera de contar historias bíblicas, y la escena de la Epifanía no fue una excepción. Con el propósito de educar y maravillar a los fieles, las vidrieras mostraban la llegada de los Reyes Magos a Belén con una luz multicolor que atravesaba el cristal, otorgando a la escena un aura de trascendencia. Los reyes se presentaban a menudo con ropas ricamente decoradas y tocados distintivos, realzados por la luminosidad del vidrio. Estas vidrieras eran el resultado de un meticuloso proceso artesanal, que implicaba cortar y pintar cada pieza para luego unirla con plomo. El efecto final confería a los templos una atmósfera envolvente, donde la contemplación de la luz y las historias sagradas alimentaba la experiencia espiritual de los fieles. La Epifanía, con su relato de revelación y adoración, hallaba en las vidrieras un medio ideal para reforzar la idea de la luz de Cristo que ilumina a todas las naciones. Número 22. Ausencia de datos biográficos. Pese a la enorme repercusión de la historia de los Reyes Magos en la tradición cristiana, los evangelios canónicos apenas proporcionan detalles biográficos sobre ellos. Se desconocen su procedencia exacta, sus ocupaciones previas o el curso de sus vidas tras el encuentro con el niño Jesús. Esta falta de información contribuyó a la elaboración de relatos legendarios y apócrifos que, con mayor o menor credibilidad, intentaron satisfacer la curiosidad de los fieles sobre el destino de aquellos misteriosos sabios. La escasa información bíblica, sin embargo, dejó abierta la puerta a una rica diversidad de interpretaciones artísticas y literarias a lo largo de los siglos. Precisamente esta ambigüedad permitió que la figura de los Reyes Magos se adaptara a múltiples contextos culturales, facilitando su arraigo en prácticas devocionales y tradiciones populares. En esa sencillez evangélica se halla parte de su atractivo, pues se convirtieron en personajes enigmáticos capaces de simbolizar la búsqueda universal de lo sagrado. Número 21. Referencias griegas tempranas. Algunos de los primeros comentarios y reflexiones sobre el relato de los magos provinieron del ámbito helenístico cristiano. Padres de la Iglesia de habla griega, como Orígenes y Eusebio de Cesarea, abordaron la visita de los sabios orientales al niño Jesús,
buscando conexiones con la filosofía griega y la tradición judía. Desde su perspectiva, el episodio confirmaba la universalidad de la revelación cristiana, ya que incluso sabios paganos reconocían la realeza divina de Cristo. En estos escritos, la mención de los magos se relacionaba a menudo con la astrología, disciplina que gozaba de un cierto prestigio en el mundo antiguo. El avistamiento de la estrella se interpretaba como una señal cósmica que la razón y la experiencia astronómica de estos hombres pudo descifrar. Así, la narración evangélica se dotaba de un trasfondo intelectual que elevaba aún más el sentido de la Epifanía como evento que trasciende fronteras culturales. Número 20. Aparición en la liturgia antigua. Desde tiempos tempranos, la fiesta de la Epifanía se integró en el calendario litúrgico, conmemorando tanto el bautismo de Cristo como la adoración de los magos según la tradición oriental. Esta celebración, que varía según los ritos y confesiones cristianas, dio un lugar central a la visita de los magos como símbolo de la manifestación del Mesías a todos los pueblos. En Oriente, la Epifanía adquirió un matiz teofánico más amplio, mientras que en Occidente se enfatizó la adoración de los reyes y sus presentes. En los primeros siglos, las oraciones, lecturas y cantos para el día de la Epifanía destacaban la humanidad y la divinidad de Cristo, ensalzando la llegada de los magos como testimonio de que la salvación se extiende más allá de Israel. De este modo, la liturgia ofrecía un contexto comunitario donde la figura de los reyes se hacía presente no solo en el recuerdo histórico, sino en la experiencia celebrativa y eclesial de las comunidades cristianas dispersas por todo el imperio y más allá. Número 19. Representaciones con gorro frigio. En algunas obras de arte paleocristianas y medievales, los magos aparecen tocados con el gorro frigio, un sombrero cónico cuya punta caía hacia adelante, habitual en la iconografía de Oriente. Este detalle buscaba acentuar su procedencia oriental y diferenciarlos de otros personajes bíblicos de Palestina o Roma. El gorro frigio, asociado también con Persia y regiones cercanas, subrayaba el exotismo de los sabios y reforzaba su condición de astrólogos o sacerdotes de tierras lejanas. En la antigüedad, el uso del gorro frigio era un rasgo distintivo en monedas, esculturas y relieves que representaban agentes o divinidades orientales. Su adaptación al contexto cristiano de la adoración de los magos fue un recurso visual eficaz para situar a estos personajes en el imaginario colectivo, afirmando su origen al mismo tiempo que se transmitía la noción de la universalidad del mensaje evangélico. Número 18. Primeras menciones a sus regalos. La referencia explícita a los regalos de oro, incienso y mirra aparece en el Evangelio de Mateo, enfatizando su naturaleza simbólica. Desde muy temprano, los padres de la Iglesia comentaron la importancia de cada obsequio. El oro aludía a la realeza de Jesús, el incienso a su divinidad y la mirra, empleada en la unción de cadáveres, a su destino humano y su futura pasión. Esta triple interpretación consolidó la relevancia de los magos como portadores de significados teológicos profundos. En el arte y la devoción posterior, la entrega de los regalos se convirtió en el momento culminante de la escena de la Epifanía. Pintores, escultores y miniaturistas representaban minuciosamente cofres ornamentados y recipientes ricos en detalles, buscando reflejar la preciosidad de lo ofrecido. La misma composición icónica, con los reyes inclinados ante el niño y la madre, reforzaba la idea de la soberanía de Cristo y el homenaje de todos los pueblos de la tierra. Número 17. Ausencia de referencia a animales. Una notable diferencia entre la escena de los Reyes Magos y otros episodios relacionados con el nacimiento de Jesús es la ausencia de referencia a animales que los acompañen.
Mientras el pesebre evoca la presencia del buey y la mula, o los pastores llevan ovejas, los magos no cuentan con un animal icónico que aparezca sistemáticamente en el relato bíblico. Sin embargo, en representaciones posteriores, algunos artistas imaginaron camellos o dromedarios para subrayar el origen distante de los sabios. La presencia de camellos en la iconografía de la Epifanía se popularizó por la asociación con las caravanas orientales y con la riqueza exótica atribuida a los reyes. Aún así, se trata de una adición posterior y no de un dato procedente del texto evangélico. Esta libertad creativa muestra cómo el imaginario popular y la tradición artística fueron completando elementos escénicos que intensificaran la idea del gran viaje emprendido por los magos en pos de la estrella de Belén. Número 16. Diversidad numérica en antiguas tradiciones. Aunque la tradición occidental terminó por fijar la cifra de 3 magos, en la antigüedad cristiana existió una notable diversidad al respecto. Algunas comunidades hablaban de 2 magos, mientras que otros relatos llegaban a mencionar 4 o incluso 12. En lugares como Armenia o Etiopía, los textos eclesiásticos describieron un número distinto del convencional, reflejando la ductilidad de la tradición en sus primeras fases. La adopción del número 3 se popularizó por la asociación con los regalos mencionados en Mateo y su simbolismo trinitario. Con el paso del tiempo, la devoción y el arte se encargaron de darle tal arraigo que hoy resulta casi imposible disociar a los Reyes Magos de la cifra de 3. Pero esta uniformidad aparente oculta las variantes que han enriquecido la historia, adaptándola a contextos culturales y necesidades devocionales. Número 15. Múltiples lenguas en sus relatos. La historia de los magos, difundida inicialmente a través del Evangelio de Mateo en griego, se tradujo desde muy temprano a numerosas lenguas cristianas antiguas, como el siríaco, el copto y el latín. Cada una de estas versiones aportó matices y en ocasiones divergencias en el uso de vocablos, lo que propició interpretaciones ligeramente diferentes. De igual manera, los comentarios exegéticos en dichas lenguas contribuyeron a formar una base teológica y cultural para la adoración de los magos en distintas regiones. Con el tiempo, más traducciones aparecieron en lenguas vernáculas europeas, africanas y asiáticas. Dichos textos facilitaron la propagación del relato en países lejanos de Tierra Santa, alimentando el imaginario local y dando lugar a tradiciones propias. Esta multiplicidad lingüística y cultural demuestra la capacidad de la narración de los magos para trascender fronteras y arraigar en comunidades muy diversas, integrándose en su fe y en sus expresiones artísticas. Número 14. Frescos en iglesias de Oriente Medio. Las iglesias de Oriente Medio, desde la antigüedad tardía y el periodo bizantino, presentan frescos e iconos que hacen hincapié en la visita de los magos, resaltando la relevancia de la Epifanía. Estas representaciones, elaboradas con técnicas de encáustica o temple al huevo, muestran a los sabios con vestiduras muy ornamentadas y con rasgos faciales más próximos a la tipología oriental. A menudo, se incluía también la figura de José, ampliando así la composición familiar de la escena. Al situar a los magos en un entorno que puede recordar la geografía local, los artistas de Oriente Medio establecían lazos de proximidad con la historia, reforzando el sentido comunitario de la celebración. Así, las tradiciones iconográficas regionales y las litúrgicas se fusionaban, contribuyendo a la evolución del relato y adaptándolo a las sensibilidades de aquellas comunidades cristianas que veían en la historia de los magos un testimonio de su propia continuidad histórica en la fe. Número 13. Inscripciones tempranas.
En algunos restos arqueológicos y edificios eclesiásticos antiguos se han encontrado inscripciones que mencionan la Epifanía o, en menor medida, a los mismos magos. Estas inscripciones, a veces talladas en piedra o en mosaicos, servían para registrar la dedicación de un templo, conmemorar la celebración de la fiesta o exaltar el misterio de la encarnación y la manifestación de Cristo. Suelen ser breves, pero testimonian la temprana veneración del episodio por parte de los fieles. El hallazgo de estas inscripciones es importante para la investigación histórica, puesto que confirma la amplia acogida de la historia de los Reyes Magos en el contexto de la cristiandad primitiva. Aunque no aportan grandes detalles sobre los personajes, reflejan el fervor y la relevancia que se les atribuía, así como la necesidad de fijar en la memoria de las comunidades su llegada a Belén como símbolo de la salvación ofrecida a todos los pueblos. Número 12. Influencia en miniaturas carolingias. En la época carolingia, con el impulso del emperador Carlomagno por revitalizar la cultura y la fe cristiana, el arte de la miniatura alcanzó un esplendor renovado. Los libros sagrados se adornaban con ilustraciones coloridas y meticulosas, que incluían escenas de la Natividad y la Epifanía. Dentro de estas miniaturas, la representación de los magos se destacaba por su riqueza cromática y el uso de fondos dorados, con un claro propósito de realzar la divinidad del niño y el rango real de sus visitantes. Las escuelas de iluminación carolingia, como las de Tours y Reims, desarrollaron un estilo que fusionaba la tradición romana y la insular, dando lugar a una iconografía única. En este contexto, la escena de la adoración de los magos reafirmaba el poder universal del cristianismo, algo que encajaba a la perfección con las aspiraciones imperiales de la corte carolingia. Así, las miniaturas se convirtieron en un testimonio de la devoción oficial y al mismo tiempo en un instrumento de instrucción religiosa para la nobleza y el clero. Número 11. Diversidad de atuendos a lo largo de los siglos. A lo largo de la historia del arte cristiano, los atuendos de los Reyes Magos han experimentado transformaciones notables, reflejando tanto los cambios estéticos de cada época como la necesidad de subrayar su condición foránea y distinguida. En obras tempranas, se les veía con túnicas y mantos simples, mientras que en el medievo comenzaron a aparecer con coronas e indumentarias lujosas, frecuentemente de inspiración bizantina o islámica. El Renacimiento introdujo diseños más ajustados a la moda cortesana europea, con sedas, brocados y joyas más elaboradas. Este dinamismo en la vestimenta responde a la intención de mostrar a los magos como personajes exóticos y al mismo tiempo cercanos al espectador del momento. Al adoptar detalles propios de diferentes culturas o periodos, las representaciones reafirmaban la noción de que los sabios provenían de lugares lejanos, a la vez que permitían al público identificarse con ellos. De este modo, la figura de los Reyes Magos conserva hasta el presente una riqueza iconográfica extraordinaria, que testimonia la vitalidad de su leyenda en el desarrollo del arte cristiano. Número 10. Representaciones tempranas sin coronas. En las primeras manifestaciones artísticas del cristianismo, los magos no aparecían coronados ni portando insignias reales. En los frescos de las catacumbas y los sarcófagos paleocristianos, podían verse figuras varoniles que se inclinaban ofreciendo regalos, a menudo con atuendos sencillos o con gorros orientales en lugar de coronas. Esta forma inicial de representarlos respondía a la intención de enfatizar su papel como sabios o astrólogos provenientes de tierras lejanas, antes que realzar un rango monárquico que aún no se había asociado a ellos. La adopción del título de reyes ocurrió paulatinamente, en parte por la lectura teológica de las profecías del Antiguo Testamento y por la necesidad de mostrar a Cristo como Rey Supremo a quien otros soberanos se sometían. Sin embargo,
Las obras plásticas más tempranas mantuvieron la sobriedad en la vestimenta de los magos, reflejando una interpretación más cercana al texto de Mateo, donde se los describe como magos o sabios. Así, estos vestigios artísticos tempranos ofrecen una ventana única a la evolución iconográfica que llegaría después a coronar a los visitantes con símbolos de realeza. Número 9. Exposición en museos. Diversas piezas artísticas que representan a los Reyes Magos, desde marfiles tallados hasta tablas pintadas, han sido preservadas y, con el devenir de los siglos, reunidas en colecciones de prestigio. Museos de diferentes países exhiben hoy retablos, esculturas y manuscritos iluminados que muestran la escena de la Epifanía en toda su riqueza. Estos fondos museísticos, formados principalmente por donaciones, adquisiciones o recuperaciones de templos y colecciones privadas, han permitido a historiadores y estudiosos profundizar en la variedad de estilos y épocas. La exhibición de estas obras en un contexto museográfico facilita la contemplación detallada de la composición, los rasgos de la fisionomía, la técnica pictórica o los relieves escultóricos. Cada pieza relata, además, su propia historia de procedencia, a menudo ligada a una capilla o monasterio específicos. De esta forma, la exposición de los magos en museos no solo enriquece el acervo cultural, sino que también propicia un diálogo continuo con el pasado y una percepción renovada del simbolismo que rodea la adoración. Número 8. Frescos paleocristianos sin detalles de origen. Los frescos paleocristianos que representan a los magos suelen mostrar un enfoque simbólico más que narrativo. En ellos, las figuras aparecen sin indicaciones concretas de procedencia geográfica o rango social, reflejando la prioridad de comunicar la universalidad de la manifestación de Cristo. Tales escenas se concentraban en la gestualidad de ofrecimiento y la presencia de la estrella, reforzando así la dimensión litúrgica y devocional de la imagen. La ausencia de detalles sobre el origen de los magos en estos primeros frescos se explica por la intención catequética de la iconografía: plasmar los grandes misterios de la fe cristiana de manera directa, sin necesidad de atavíos o elementos superfluos. Con los siglos, el arte evolucionaría para introducir características más elaboradas, pero en estos testimonios primordiales se percibe el germen de la devoción a la Epifanía, centrada en la humildad del nacimiento y la respuesta reverente de quienes reconocen el misterio divino. Número 7. Influencia del arte bizantino. El arte bizantino desempeñó un papel fundamental en la forma de representar a los magos, especialmente a través de mosaicos y iconos elaborados en Constantinopla y otras ciudades del Imperio de Oriente. El uso de fondos dorados, la estilización de las figuras y las actitudes solemnes influyeron en la iconografía posterior, tanto en la esfera occidental como en la oriental. Los magos, vestidos con ricos ropajes e incluso con toques de influencia persa, adquirieron un aire de majestuosidad y trascendencia. Esta impronta bizantina también fortaleció la idea de una epifanía triunfante, en la que la suntuosidad de las vestiduras remarcaba la gloria celestial revelada en la tierra. Además, el estilo hierático y frontal de las composiciones subrayaba la solemnidad del encuentro entre lo humano y lo divino. Así, la tradición bizantina aportó una sofisticación adicional a la adoración de los magos, que el arte de las regiones occidentales recibiría más tarde, incorporando rasgos orientales en la representación de estos sabios. Número 6. Representación en marfil tallado. La talla en marfil fue una de las técnicas artísticas más preciadas en la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media. Los dípticos consulares y cofres litúrgicos son ejemplos donde la escena de la Epifanía pudo ser reflejada con minucioso detalle,
gracias a la ductilidad y la belleza natural del material. El contraste entre el fondo claro del marfil y los finos relieves permitía resaltar los gestos, los pliegues de las vestiduras y la entrega de los regalos con gran precisión. Estas tallas, a menudo de pequeño formato, circulaban entre cortes palaciegas y sedes episcopales, funcionando como objetos de prestigio y devoción. En sus delicadas superficies, los magos aparecían con atuendos distintos a los de la Sagrada Familia, subrayando su carácter foráneo. El trabajo en marfil, por su calidad y dificultad, solía reservarse para las representaciones más valiosas, y la visita de los reyes al Niño Jesús era uno de los momentos sagrados que se consideraban dignos de este cuidado artístico. Número 5. Gran frecuencia en portales románicos. La arquitectura románica, con sus iglesias de muros gruesos y arcos de medio punto, otorgó un lugar privilegiado a la Epifanía en la escultura de portales y capiteles. En la portada principal o en alguna portada lateral, los fieles podían contemplar el relieve de los Reyes Magos avanzando hacia María y el Niño, a veces guiados por la estrella o acompañados de inscripciones alusivas. Esta reiterada presencia en los portales subraya la relevancia que la adoración de los magos tenía en la catequesis y en la devoción popular. En muchos casos, el románico aunaba un sentido narrativo con una fuerte carga simbólica. La representación de los magos junto a otras escenas de la vida de Cristo se convertía en una auténtica Biblia de piedra, accesible incluso a los analfabetos. Además, la variedad de estilos entre distintas regiones revelaba cómo la historia de los reyes se podía expresar con formas más rígidas o suaves, conforme a las escuelas y talleres de cada zona. De este modo, la escena de la Epifanía se convirtió en un elemento fundamental en la escultura monumental de la época. Número 4. Diversos soportes artísticos. La versatilidad de la historia de los magos ha permitido su representación en una amplia gama de soportes artísticos, desde el ínfimo detalle de un camafeo hasta la grandiosidad de un retablo. En tapices, por ejemplo, se recreaban con hilos de colores y metales preciosos no solo la visita a Belén, sino también el recorrido guiado por la estrella. Del mismo modo, la pintura al temple o al fresco, la escultura en piedra o madera y hasta el esmalte cloisonné reflejaron la adoración en múltiples escalas y contextos. Este abanico de técnicas y formatos habla del enorme arraigo de la escena en todas las clases sociales, dado que las piezas podían ser tan modestas como una pequeña tabla doméstica o tan suntuosas como el frontal de un altar mayor. En cada caso, el objetivo permanecía idéntico: inmortalizar la búsqueda y el homenaje de unos sabios que reconocieron en el Niño Jesús el signo de un orden cósmico y universal. A través de siglos y estilos, la diversidad de soportes dio nueva vida a una misma historia, confirmando la capacidad de la Epifanía para inspirar el ingenio creativo. Número 3. Fuentes indirectas tempranas. Entre las fuentes indirectas más tempranas que aluden a los magos destacan comentarios de padres de la Iglesia y crónicas que, sin describir la escena con detalle, mencionan la presencia de astrólogos o sabios del Oriente en el momento del nacimiento de Cristo. Estas alusiones, a menudo muy breves, sirvieron de base para la posterior construcción de leyendas en torno a los reyes. También fueron complementadas por obras apócrifas que, sin ser reconocidas oficialmente, aportaron elementos sobre sus nombres, caminos y motivaciones. Estas menciones indirectas ofrecen un panorama de la diversidad de interpretaciones que circulaban en las comunidades cristianas de los primeros siglos. En algunos casos, los escritos inciden en el aspecto astrológico, mientras que en otros resaltan la humildad con la que ofrecen sus dones. Con todo, la coincidencia en su papel de testigos de la divinidad de Jesús cimentó la importancia de los magos,
cuyas figuras seguirían creciendo en popularidad e iconografía a través del tiempo. Número 2. Consolidación en la Edad Media. Fue durante la Edad Media cuando la tradición de los Reyes Magos adquirió su forma más definida y perdurable. Las especulaciones sobre sus nombres, edades y procedencias se combinaron con la atribución de títulos reales, plasmados en múltiples formatos artísticos y narraciones populares. A su vez, la devoción popular y el culto a las reliquias vinculadas a ellos impulsaron un dinamismo religioso y cultural sin precedentes, haciendo de la Epifanía uno de los momentos clave del calendario cristiano. En este periodo se fijó la tipología que reconocemos: 3 visitantes de variada edad y condición étnica, ofreciendo oro, incienso y mirra al niño Dios. La consolidación de esta imagen en los concilios, los sermones y los ciclos iconográficos dejó un impacto durable. Para la Baja Edad Media, los magos se convirtieron en pilares fundamentales del imaginario cristiano, figurando en portadas de iglesias, manuscritos iluminados y retablos que, en su conjunto, testimoniaban la centralidad de la adoración como símbolo de la aceptación universal de Cristo. Número 1. Persistencia del relato visual. La escena de la visita de los Reyes Magos ha demostrado una capacidad excepcional para pervivir en la tradición artística occidental, atravesando estilos, periodos y regiones geográficas. Desde las catacumbas paleocristianas hasta las grandes catedrales medievales, y pasando por la minuciosa labor de los talleres renacentistas, la adoración de los magos se ha nutrido de las corrientes estéticas de cada época. Su mensaje de reconocimiento y ofrenda ante lo divino ha mantenido su sentido simbólico, adaptándose a las necesidades de la espiritualidad y la expresión artística. La universalidad que expresa la Epifanía, con sabios llegados desde tierras remotas para honrar a un niño, ha estado en la base de su persistencia. Cada generación de artistas encontró en los magos un tema idóneo para plasmar el misterio, la realeza y la humildad, ofreciendo nuevas visiones plásticas que, sin embargo, mantienen los rasgos esenciales de la narración original. Este entramado de historia, arte y devoción ha asegurado que la escena de la Epifanía continúe inspirando admiración y estudio, constituyéndose en uno de los relatos visuales más arraigados en la memoria cultural. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.